Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. La palabra chikungunya ya no es desconocida entre la comunidad. En Aruba se constataron 15 casos confirmados según el Departamento de Epidemias de la isla, de los cuales 11 de estos casos son de personas que los han importado, es decir, en otros países se han contagiado y lo han traído a nuestra isla. El virus del chikungunya es un virus que no es desconocido en la región Caribe, en las islas, y Aruba no se escapó de contar con casos confirmados de este virus. Según el Departamento de Epidemiología de Aruba, se han constatado 15 casos, de los cuales 11 han sido importados. Es decir, los han contagiado fuera de Aruba, por ejemplo, en San Martín, pero hay un gran grupo proveniente del virus de Santo Domingo en República Dominicana, donde se tiene una gran tendencia de este virus. En estos momentos, el departamento de laboratorio y en un laboratorio privado se pueden hacer las pruebas para detectar si se cuenta con chikungunya. Eugene Maduro, del Departamento de Epidemias de la isla, indicó también que la gran diferencia entre el dengue y el chikungunya es que el dengue puede ser recibido 4 veces, porque este virus tiene 4 serotipos, pero el chikungunya hasta estos momentos solo una vez se puede contagiar. El dengue es más mortal que el chikungunya porque si una persona tiene 1 o 2 infecciones de dengue, puede ser un dengue hemorrágico o un dengue con shock. La persona puede hasta morir. Pero el chikungunya no es un virus mortal, pero si una persona que tiene una enfermedad crónica, tiene el proceso de la enfermedad, se puede acelerar y hasta puede fallecer. El único consejo que Eugene Maduro le puede dar a la comunidad es que eviten ser picados por zancudos de patas blancas, es decir, los que transmiten el dengue. Antes también evitar los criaderos de los zancudos para que así estos no puedan reproducirse. También pueden usar repelente, vestir camisetas con manga larga, pantalones largos y evitar ser picados por el zancudo. Este es el único método para evitar que sea transmitido el virus del chikungunya. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó el trabajo realizado por la Guardia Nacional tras las protestas y hechos violentos ocurridos entre los meses de febrero y abril de este año. Durante el acto de conmemoración de los 77 años del aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, Maduro felicitó a los funcionarios al tiempo que alabó su labor durante las llamadas guarimbas. Se movió para resguardar la paz de la República, haciendo oídos sordos de insultos, provocaciones, vejámenes, ataques preparados desde los laboratorios de guerra psicológica. No obstante, el jefe de Estado denunció que grupos de la oposición venezolana siguen preparándose para una emboscada contra la paz del país venezolano. El primer mandatario también anunció la adjudicación de casi 300 nuevos equipos especiales para garantizar la seguridad del país. Atención que una marcha de médicos en huelga en Perú casi termina en tragedia. La policía evitó que llegaran al Palacio de Gobierno a punta de golpes, chorros de agua y bombas lacrimógenas. Los médicos querían reunirse con el presidente de ese país, Ollanta Humala, para así someterle y comentarle sobre su inconformidad por el sistema de salud. Arremetieron contra los médicos que intentaron ingresar a la Plaza de Armas. Con golpes desmedidos, bombas lacrimógenas y hasta con chorros de agua del conocido Pinochito. Así reprimió la policía a los galenos que buscaban llegar a Palacio de Gobierno para pedir una cita con el presidente Ollanta Humala. Los agremiados a la Federación Médica avanzaron por el jirón de la Unión, donde encontraron estas rejas que la policía había colocado para frenar la protesta.
Pese a que está prohibido el ingreso de los manifestantes a la Plaza de Armas, un grupo insistió con su propósito, produciéndose el violento enfrentamiento. El miedo y la incertidumbre se apoderó de los transeúntes y de los comerciantes, que de inmediato cerraron sus locales. En la Plaza San Martín, otro grupo de galenos se enfrentaba también a los agentes del orden. En medio de la gresca, el presidente de la Federación Médica, Jesús Bonilla, cayó al suelo. Los efectivos arremetieron brutalmente contra este médico, que terminó con el labio roto. Creo que los problemas generados por el sector no se lo pueden encargar al siguiente gobierno. El que ha generado este problema tiene que resolverlo y resolverlo ya. ¿Qué pediría, por último? Una mesa de negociaciones directa para resolver de una vez por todas este problema. Los médicos del Ministerio de Salud llevan 84 días en huelga y hasta el momento no hay indicios de solución a su pliego de reclamos. Mientras tanto, los pacientes siguen siendo los más perjudicados. El primer grupo de estudiantes viajó hoy martes hacia Holanda para seguir con sus estudios superiores. Un grupo de 248 es el total de estudiantes que fueron divididos en dos grupos que llegarán a Holanda en las próximas horas para así prepararse profesionalmente para su futuro. Hoy un grupo de estudiantes viajó con destino a Holanda para así continuar con su educación superior, seguir con sus carreras y poder tener un mejor futuro. Este primer grupo de estudiantes de Aruba viajó hoy martes en la mañana vía Curazao. El grupo total es de 248 estudiantes que fueron divididos en dos por motivos logísticos, donde el primer grupo viajó alrededor del mediodía, seguido por el segundo que salió alrededor de las 3 de la tarde. En el aeropuerto se podían ver centenares de estudiantes con sus familias en el proceso de despedida. Siempre este es un momento emocional para ambos partidos, pero seguramente con la firmeza de que es para que los estudiantes tengan una mejor situación. Los estudiantes, junto a sus maletas en las que llevan miles de sueños, salieron con rumbo a Holanda para convertirse en nuevos profesionales del futuro. En Venezuela, hoy varios periodistas denunciaron censura en el diario El Universal. El periódico fue vendido a un nuevo grupo económico hace más de un mes. Beatriz Adrián, corresponsal de nuestro canal aliado Noticias Caracol en Caracas, Venezuela, nos tiene los detalles del porqué de esta denuncia. Hola, buenas tardes. Luego de concretarse la venta del diario El Universal hace un mes, van 26 columnistas que quedan fuera de este medio de comunicación social. A algunos les notificaron su despido, a otros simplemente dejaron de publicarles su columna sin previo aviso. Una de las censuradas fue la caricaturista Raima Suprani. Así mostró la caricaturista venezolana Raima Suprani el encuentro histórico entre Santander y Bolívar, pero lo que le costó la censura inmediata de su dibujo fue la comparación de este con la reunión Santos-Maduro. A pesar de ser censurada por el diario El Universal, donde ha laborado por más de 18 años, su caricatura fue hoy portada de otro diario, El Carabobeño. Se publicó una caricatura de archivo, me mandaron un correo diciendo que la caricatura, bueno, que sí se podía manejar, que sí se podía cambiar. Bueno, yo creo que es un paso, digamos, ya dado hacia lo que venimos sufriendo en el periódico después de la venta. Otra censura recayó sobre el artículo redactado por el periodista Unai Amenábar, columnista durante más de 20 años en El Universal. Su artículo hablaba sobre la liberación en Aruba del exdirector de Investigaciones de Inteligencia Militar, general Hugo Carvajal. Simplemente era como una reflexión acerca de lo que había sido el caso de general Carvajal, y el argumento que me dieron es que de ese tema no se habla. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa informó que en tan solo un mes ha recibido múltiples denuncias sobre cambios de titulares, artículos no publicados o censurados y columnistas despedidos. En menos de un mes conocemos el despido o la decisión por reestructuración editorial del Universal de prescindir de las plumas de al menos 26 colaboradores. Hasta ahora la nueva directiva del diario El Universal no ha hecho pronunciamientos públicos sobre estas denuncias de censura. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol.
Y un nuevo proyecto se inició a implementar en el transporte Transmilenio en Bogotá, Colombia, después de que se recibieran miles de quejas del abuso que eran víctimas las mujeres a causa de los hombres. Habilitaron un vagón de Transmilenio para uso exclusivo de las mujeres. Pero, ¿qué piensan ellas de esta iniciativa? Este es el reporte. Este es el vagón E26D26, exclusivo para mujeres, que comenzó a operar hoy. El servicio cubrirá la ruta desde el portal de la 80 hasta la estación El Dorado, en hora valle, de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde. Algunas mujeres aprobaron la iniciativa. Me parece buena idea, que viaja más seguro y hay más respeto. Me parece muy bueno porque así pues dejamos tanta mano, pues el matoneo, la tocadera que nos dan a veces los hombres. Otras la rechazaron. Pienso que esa no es la solución. Pienso que todo se trata de cultura ciudadana, ¿sí? Los abusadores siempre van a estar en Transmilenio. O sea, el hecho que haya un vagón exclusivo para mujeres no va a ser una solución definitiva. Transmilenio explicó que estas pruebas pilotos se realizarán por el momento en horas valle. Vamos avanzando en nuestro mensaje para que toda la ciudad entienda que la mujer es importante, para que el respeto a la mujer se vuelva como un valor fundamental. Es una alternativa que se suma a los otros 2 vagones que operan desde las Américas hasta la estación Las Aguas y desde el portal de Suba hasta la estación Santa Isabel. Va a ir acompañado de toda una estrategia pedagógica al interior de la ruta y del sistema. Mire, literalmente nos colamos en el vagón exclusivo de las mujeres que sale desde la 80 hasta la avenida El Dorado. Según cifras de la Secretaría de la Mujer, cerca del 62% de los ciudadanos está de acuerdo con esta medida. En lo que va corrido del año, las autoridades han recibido 145 denuncias por el delito de injuria por vía de hecho dentro del sistema. Esta semana se está llevando a cabo en muchas partes del mundo la Semana Mundial de la Lactancia. Diferentes países están haciendo campañas para la concientización de la importancia de la lactancia materna y así también erradicar la desnutrición. México se unió a la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia. 137 mujeres amamantaron a sus hijos al mismo tiempo durante 1 minuto, rompiendo un nuevo récord. El objetivo es promover y proteger la lactancia materna y así erradicar la desnutrición, las enfermedades metabólicas y otras infecciones que predominan durante los primeros 6 meses de vida, según las cifras de las Naciones Unidas. México es uno de los países en América Latina con un menor índice en la materia. Las últimas estadísticas indican que solo el 14% de los bebés recibe leche materna exclusivamente durante los primeros 6 meses de vida. Y Aruba no se queda atrás. Relacionado con la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia, el Departamento de Salud Pública indica que en Aruba prácticamente todas las madres inician a dar leche de pecho a sus recién nacidos desde el primer día que nacen y después en sus casas, pero hay una tendencia de que el 50% de estas madres tienen que dar lactancia a sus bebés y no lo pueden seguir haciendo, ya que ellas tienen que cumplir con sus labores. Relacionado con la Semana Mundial de la Lactancia, el Departamento de la Salubridad Pública quiere traer delante que en Aruba prácticamente todas las madres inician a lactar a sus bebés recién nacidos desde el hospital y seguido después en sus hogares. Pero un 50% de las madres están trabajando y deben detener el proceso de la lactancia. Motivo primordial es que el pecho de las madres no puede quedarse horas largas sin sacarse la leche. Consecuencia es la producción de leche baja drásticamente y las madres tienen complicaciones. Asimismo, se debe saber que hasta antes que se vaya a trabajar, la madre trabajadora opta por buscar píldoras para secarse la leche de pecho y así prevenir complicaciones. En el 2007, el Parlamento de Aruba pasó una ley que da a todas las madres que están lactando y trabajando el derecho de interrumpir sus trabajos para dar pecho. La mamá decide esto y también decide que irse con un máximo de 25% de su horario de trabajo, manteniendo su salario. Las mamás pueden hacer esto hasta el día que sus hijos cumplan 9 meses y así su producción de leche no va atrás. Si una madre seguiría lactando en una misma frecuencia que el baby, recibiría en el momento hasta que la madre se quedara en casa. Aunque muchas madres saben hacer uso de esta ley, sin embargo, cabe resaltar que no todas las personas están a la altura de qué exactamente encierra esta ley. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.